mucho gusto por la oportunidad. Bueno, sí, se ha reiniciado el proceso de postulación a los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Ya se había iniciado un proceso anteriormente bajo las premisas y reunión entre la Asamblea 2015 y la actual. Se decidió a través de ese órgano reiniciar el proceso, pero es importante señalar que para poder reiniciar y sobre la expectativa que se tiene para la designación de los nuevos magistrados, se tendría que reformar nuevamente la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, se ha dicho que se va a aumentar los participantes del Comité de Postulaciones Judiciales, llevándolo a 23, anteriormente son 21, integrado por 11 diputados de la Asamblea Nacional actual y 10 ciudadanos de la sociedad civil. Se va a elevar a 23, y lo que se ha escuchado entre líneas es que de esos 23 miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, la mayoría serían personas de la sociedad civil, entendiendo por mayoría no la mitad más uno, sino una mayoría calificada de las 2/3 partes. Doctor, ¿cómo ve este reinicio de este proceso de selección para los nuevos magistrados? Algunos lo califican como quizás un retraso, porque ya había preocupación entre los 40, 50 días, el proceso de entrevistas, de selección y revisión de credenciales, mientras que para otros lo ven bastante positivo por venir del seno de este diálogo político que sostienen tanto gobierno nacional como oposición. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo muy positivo porque a través de este diálogo que se ha hecho entre la Asamblea 2015 y la actual, donde se le va a buscar de dar más transparencia al proceso de selección, aumentando el número de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, como lo señalaba anteriormente, y la sociedad civil teniendo la mayoría absoluta de los miembros, es un paso muy fundamental. También otra de las propuestas que hay es la creación de una comisión de 7 juristas de alta envergadura que se va a encargar para la revisión de las credenciales de estos aspirantes a magistrados. Aquí podemos hacer una reflexión que quiénes serán esos 7 integrantes para revisar las credenciales de los magistrados. También se ha dicho que deberían de tener la misma categoría para ser electos, para integrar esa comisión, categoría para los aspirantes a magistrados, porque sería inconcebible que si se van a escoger a los mejores abogados a ocupar esas curules, que se crea una comisión que tenga una categoría inferior a ellos. En base a esto, una de las grandes reflexiones que hago yo como constitucionalista es la creación del baremo que va a permitir al Comité de Postulaciones Judiciales y a la sociedad civil verificar el estándar que tenga cada uno de los aspirantes. Pero estas herramientas, pregunto, dice la creación de un baremo, pero de alguna forma no existían las herramientas necesarias ya dentro del sistema judicial para realizar concursos de oposición, selección, debida revisión de credenciales, porque estamos hablando de una institución y de un sistema de vieja data, porque claro, en este 2026, digamos, sería necesario crear una herramienta como esta que se entiende debería existir o deberían haber los debidos parámetros para la selección de estos cargos titulares. Sí, aquí hay una reflexión. Yo aspiré al proceso anterior y cuando fui a la entrega de mis credenciales se me informó que iban a crear un baremo. Entonces, ahí hay una gran reflexión. El baremo debe de existir antes de la convocatoria a los aspirantes a magistrados, porque eso es lo que le va a permitir al profesional del derecho medirse. Y se ha escuchado, y lo aplaudo, que van a existir muchas exigencias para esta nueva elección, exigencias en cuanto a las credenciales de los aspirantes. Es la importancia del baremo, porque te explico un poco. La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que el aspirante debe tener estudio de 4º o 5º nivel. ¿Qué es un estudio de 4º nivel? Aquellos estudios de posgrado, especializaciones y maestría. Y 5º nivel, doctorado y estudios postdoctorales. Si se van a hacer exigencias, entonces, imagínense, hay un principio universal dentro de la ciencia jurídica, que es el principio iura novit curia, que hay una presunción que el juez sabe de derecho. Mejor
cuando se va a escoger un magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, si presumimos que sabe derecho, ahí tiene la ardua tarea el Comité de Postulaciones Judiciales a escoger los mejores. Y importante también señalar que habrán muchos abogados con especialización en maestría y doctorado, pero resulta ser que por mandato de la misma Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia deben ser estudio de cuarto y quinto nivel en ciencias jurídicas. Hay muchos abogados que son doctores en educación, en administración pública y demás. Esas credenciales no valdrían para concursar porque tiene que ser en ciencias jurídicas y sobre la especialidad para la sala que te vas a postular. Doctor, ahora le consulto, ¿existe alguna forma de revisión con retroactividad en cuanto a personas que estuvieron de manera transitoria en el cargo? Hablaba, usted describía quizás estas personas que han ocupado estos espacios sin la debida preparación o sin cumplir todos estos requisitos por la debida necesidad de seguir dando, digamos, seguir administrando justicia, ocupar estos espacios. Claro. ¿Existe algún tipo de revisión con respecto a personas cuyos derechos pudieron haber resultado lesionados, decisiones erróneas o que de alguna forma perjudicaran o sentencias que luego de ser revisadas quizás no fuesen las apropiadas? ¿Qué pasaría con estas personas que, bueno, yo las calificaría, yo en mi desconocimiento del derecho, quizás como víctimas de un proceso mal ejecutado? Sí, es importante tu pregunta y te felicito, es de gran profundidad. A nivel procesal constitucional, nuestra misma Constitución prevé una institución a una facultad que le confiere a la Sala Constitucional sobre revisión de sentencias que han quedado firmes. Es decir, que en Venezuela la cosa juzgada no es un derecho absoluto. Hay medios excepcionales como la vía de la revisión constitucional cuando se ha alegado y comprobado un fraude procesal. Entonces, hagámosles un llamado a la sociedad civil sobre esas personas que han sido condenadas y esas sentencias están firmes, es decir, que ya están en la ejecución de la sentencia. Hay una vía por revisión, denunciando el fraude procesal, se puede revisar y anular ese proceso. Y obviamente la persona puede restituírsele su libertad. No es un derecho absoluto la cosa juzgada en Venezuela. Pregunto, habla en este caso quizás de libertad y se va a la materia penal, pero ha habido también muchos conflictos en materia civil, en materia mercantil, donde comerciantes o personas que quizás tienen mayores conexiones, como se dice en lo cotidiano, o mayores recursos, también han obtenido decisiones favorables en medio de algunas disputas comerciales, mercantiles o laborales. Sí. ¿Tiene de manera extraoficial quizás algún balance de cuáles serían estas áreas jurídicas donde quizás hay mayor afectaciones o pudiera presumir que hay mayores afectaciones? Bueno, sí, el top 3 sería en primer lugar en materia penal, en segundo en materia civil y el tercero en materia laboral. Como te decía anteriormente, la revisión constitucional de sentencia procede a cualquier área del derecho, no solamente en materia penal. El único órgano jurisdiccional competente para revisar esa sentencia es la Sala Constitucional. Aquí hagamos una reflexión. Procedo inmediatamente a ejercer la revisión constitucional. Si estamos en un proceso de cambio donde se ventila una mejor Venezuela, sería conveniente esperar a los nuevos magistrados quienes integrarán esa Sala Constitucional, que ya serían 7 magistrados, y proceder en buen derecho a denunciar el fraude procesal. Doctor, debemos hacer una pausa. A la vuelta seguimos en esta conversación con respecto a la reforma que se lleva a cabo desde el Tribunal Supremo de Justicia y todas las instituciones que también están aguas abajo de la máxima sala de justicia en Venezuela. Es el doctor Andrés Mora Martínez, abogado penalista y constitucionalista. Ya venimos. De primera página, recordando que la cita es en vivo hasta las 8:30. Estamos ya en la recta final de esta conversación. Es el doctor Andrés Mora Martínez, abogado penalista y constitucionalista, especialista en esta materia, analizando un poco esta reforma que está en curso desde el Tribunal Supremo de Justicia. Lo anunciábamos antes de ir a la pausa. Doctor, vamos a profundizar en las herramientas necesarias para calificar, para evaluar a estos nuevos magistrados que serán los responsables. Algunos lo señalan como un nuevo rumbo en la historia de la justicia en Venezuela, otros lo marcan como un hito o simplemente una reforma necesaria dentro de este refrescamiento que necesita
el Poder Judicial, según han argumentado los analistas. Hablaba del baremo y entramos en este debate de si debía existir o no, si esto debía estar previo a la convocatoria o hace cuánto tendría que haber existido este baremo. Vamos a desarrollar este. Bueno, por mandato de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, una vez que se constituye el Comité de Postulaciones Judiciales, la misma ley dispone que se debe crear un baremo para la evaluación de las credenciales. Aquí la reflexión que yo te hacía unos minutos, que el baremo, una vez que se instala el Comité de Postulaciones Judiciales, se debe de crear con las mayores exigencias posibles, porque no van a elegir a un juez de instancia, a un juez superior, sino un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, donde debe existir una exigencia total en estudio de cuarto y quinto nivel. Cuando hablamos de estudios de cuarto y quinto nivel, estamos hablando a nivel de categoría de científicos del derecho, precisamente, que es lo que estamos buscando. La misma Constitución consagra que el primer requisito, 15 años continuos en el ejercicio del derecho, no son 15 años de graduado. Habrán personas que tienen 40 años de graduado, pero cuando nos vamos a ver la bitácora de ejercicio de su profesión, tendrán 10. ¿Puede ser candidato? ¿Se puede postular? No, porque necesitas 15 años continuos en el ejercicio de la profesión. Así como habrán personas, abogados, que egresaron hace 15 años, han tenido una formación continua y reúnen los requisitos. Ahora quiero hacer un paréntesis. Estas personas que han ocupado el cargo de manera transitoria y, bueno, deben dejarlo porque se va a hacer este proceso de revisión, evaluación y selección, digamos, van a continuar con su carrera dentro del sistema judicial. ¿Qué características tienen estos cargos? En el futuro, estas personas, una vez hayan acumulado estos años de experiencia, este recorrido, pudieran optar a un cargo nuevamente principal dentro del sistema de justicia o existe algún, digamos, impedimento para que repitan en un cargo similar? No, la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no limita a aquella persona que haya ocupado el cargo de magistrado a volver a postularse. Pero como estamos en un proceso de cambio, un nuevo comité de postulaciones judiciales, allí tendrían que revisar muy bien no las credenciales, porque el cargo de juez, el cargo de magistrado no da credenciales. Las credenciales lo dan los estudios, la formación continua, la investigación, la formación de cuarto, quinto nivel, haber traspasado las fronteras, porque cuando hablamos de científico del derecho en estudio de quinto nivel, doctorado y postdoctorado, es la investigación científica nacional e internacional, el reconocimiento como jurista. Ahora le consulto, estamos hablando de los estudios, de los credenciales que se generan de esa formación académica, pero son los jueces también ciudadanos, personas, padres, madres, familiares, son personas que son vecinos y de alguna forma se relacionan, tienen gustos, tienen tendencias, preferencias, prácticas religiosas. ¿En qué parte se comprueba, digamos, ese perfil o qué tan respetable pudieran ser estas personas para ser los responsables de administrar justicia y decidir el curso de la vida de estas personas involucradas en un litigio? El constituyente y el legislador fue muy ambicioso. Uno de los requisitos para ser magistrado es la buena honorabilidad del aspirante y del magistrado. Ahora pregunto yo una reflexión. ¿Cómo hacemos para medir la honorabilidad de un aspirante a magistrado? ¿Será que el condominio donde yo vivo me expide una constancia de buen ciudadano, el colegio de abogados una constancia deontológica y con eso yo acredito la honorabilidad? Yo pienso que no. Hay una fórmula para esto. Como estamos buscando a los mejores juristas a ocupar cargo de magistrado, hay una fórmula para verificar la honorabilidad. ¿A través de qué? De los reconocimientos académicos y profesionales que tenga un profesional del derecho. Porque si estamos hablando de una persona que está aspirando a una magistratura, que tiene 15 años continuos de formación, tiene 20, 30, 40 años en el ejercicio de esta hermosa profesión de abogado, ¿qué reconocimientos ha tenido? Y esa es una manera de que la sociedad jurídica haya reconocido su trabajo y allí veríamos o medimos
la honorabilidad de estos profesionales del derecho. Pudiera ser el escenario contrario también una forma de medirlo, es decir, aquellos que de alguna forma han sido denunciados o han pasado por medidas disciplinarias o por alguna forma de medida sancionatoria, pudiera ser el escenario contrario una forma también de medir si están o no también en capacidad desde lo honorable para asumir estos cargos. Eso es lo más fácil. La misma Constitución y la ley dispone que no debió haber sido condenado a través de una sentencia firme. Pudiera un aspirante estar siendo procesado penalmente, es decir, está en la fase del proceso, hay un estado de inocencia que lo ampara, pero está procesado penalmente. Entonces, indistintamente que hay un estado de inocencia que lo ampara, está procesado penalmente. ¿Eso sería impedimento para quizás un para, profesional del derecho a aspirar o postularse si está en algún proceso de investigación por alguna medida disciplinaria en puerta? Claro, por una medida disciplinaria con un dictamen ya relacionado, pero procesado no, porque hay un estado de inocencia que lo ampara. Entonces, por eso es que medir la honorabilidad, quizás hay muchas personas que son muy honorables y habrán personas que se valen de este proceso para formular denuncias falsas y demás. Entonces, ¿eso mide la honorabilidad? No. Entonces, una fórmula muy buena que a mí me parece es eso, porque si estamos hablando de los mejores juristas de nuestro país que tienen 20, 30, 40 años en el ejercicio, ¿qué reconocimiento has tenido tú como profesional a nivel nacional e internacional que puedan medir esa honorabilidad tuya como jurista? Doctor Andrés, ahora le consulto, esta decisión de reiniciar el proceso de evaluación para los nuevos magistrados deriva de este diálogo político entre gobierno nacional y oposición. También de este seno se hablan de importantes medidas económicas y desde la Asamblea se ha reformulado el marco jurídico de la actividad energética, de la principal actividad comercial de Venezuela. Se hablaba de que parte de esta actividad necesitaba un asiento, un excelente marco legal y también esa garantía de que cualquier conflicto iba a ser resuelto a través de los canales necesarios con la debida justicia. ¿Qué rol tendrían estos nuevos magistrados en este escenario donde se busca dar garantías legales para que exista un impulso, un desarrollo económico? No hablemos de magistrados, hablemos del órgano. La gran responsabilidad que tiene el nuevo Tribunal Supremo de Justicia es precisamente la garantía, la protección de la legalidad. Definamos rápidamente qué es un Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, que muchos se la pasan expresándoselo, pero no lo definen, son 4 supuestos. La garantía de las libertades de los ciudadanos, el principio de la legalidad, porque el problema no es que falta o no leyes, las leyes están, simple y llanamente que hay que hacerlas cumplir, no darle una interpretación distinta al espíritu del legislador. La separación del poder público, es decir, que cada órgano del poder público en nuestro país es autónomo, soberano y competente. La misma Constitución describe las competencias de todos los órganos y también de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia. No les ha dado al Tribunal Supremo de Justicia en ninguna de sus salas y más a la Constitucional legislar. Se ha hecho, no les ha dado modificar la Constitución por vía de enmienda y reforma, se ha hecho por vía de interpretación. Nuestra Constitución es rígida. ¿Qué es una Constitución rígida? Que el mecanismo de modificación es distinta al de la creación y modificación de las leyes. En nuestra Constitución, para modificarla, se necesita la consulta popular una vez que se hace la enmienda y la reforma. Entonces, la Sala Constitucional, muy seriamente lo digo en este momento, que por vía de interpretación ha modificado muchas normas previstas en el texto constitucional. Y el artículo 138 de nuestra Carta Magna dispone que cuando se usurpa una autoridad, sus actos son ineficientes y como consecuencia ese acto es nulo. Entonces tendríamos que revisar las decisiones del máximo tribunal actual sobre la base de la nulidad. Entonces, si es muy bien cierto que estamos en pro de una buena Venezuela, no nos preocupemos en relación a la instalación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, porque una vez que se instalen la sala y más la constitucional, aún de oficio se pueden cambiar criterios jurisprudenciales que le ha afectado mucho al ciudadano común y también
a los órganos que integran el poder público en nuestro país. Allí tocó el tema de la Constitución y previo al inicio de este año 2026 y luego de todas estas decisiones y cambios que han surgido de manera intempestiva en medio del escenario tanto judicial como económico, social y político en Venezuela, se venía hablando de una reforma constitucional. Se hablaban de escenarios de consulta, de enmienda, de diferentes herramientas o canales para hacer estas modificaciones. Digamos que en este nuevo contexto, donde habla precisamente de la renovación de este poder, ¿tendría lugar traer a la conversación una reforma constitucional? Es decir, ¿tendría alguna finalidad, alguna utilidad o existen otros mecanismos para actualizar todas estas instituciones? Bueno, por ahora es la constitución del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y que ellos se encarguen de la protección constitucional. Te decía anteriormente sobre los supuestos del Estado de Derecho y el cuarto supuesto es el control constitucional de las leyes que los tienen los tribunales del país y la Sala Constitucional. Entonces, es que exista una congruencia entre el principio de legalidad, el principio de la norma constitucional con las interpretaciones que se haga. La Constitución es muy clara, no se necesita de estar interpretándola a cada rato. Y una reflexión, la Sala Constitucional, cuando ha hecho interpretaciones a la Constitución, nunca se ha ido a las actas de debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Allí, de las actas que reposan, se puede sacar cuál fue el espíritu del constituyente para crear una norma. Entonces, si se va a interpretar es en base al espíritu de quien creó la Constitución, no al espíritu de los 5 magistrados actuales de la Sala Constitucional o de los próximos 7 que van a integrar la Sala Constitucional. Entonces, debe existir esa congruencia entre la norma con la sentencia que se van a dictar. Doctor, para concluir esta conversación, y ha venido hablando a modo de reflexión, y decía no solamente la elección de los nuevos magistrados, sino el órgano como tal, refiriéndose al Tribunal Supremo de Justicia, pero también ha habido modificaciones en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público, desde la Fiscalía General de la República, y todas estas aristas que conforman precisamente lo que permite administrar justicia al ciudadano. ¿Cuál cree que sería el alcance de esta revisión o de esta reforma de cargos? Porque, digamos, hay un tema de excelencia, hay un tema principal, protagónico de los magistrados, pero hay muchos circuitos, hay muchos también intríngules, aguas abajo dentro del sistema judicial venezolano. ¿Cuál debe ser el alcance de esta revisión? Bueno, el alcance de esta revisión no es solamente en el marco del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General y los nuevos fiscales. El nuevo fiscal general ha venido ya activando las convocatorias de concurso, pero el concurso de oposición para los fiscales no es la regularización de los fiscales que están en funciones. Un concurso de oposición es a todos los abogados que se consideren en condiciones para optar a cargos. No los puedes limitar nada más a la regularización de cargo de los fiscales actuales. Porque aquí hay que hacer una reflexión, hay que anteponer, porque hay personas que saben del buen derecho, pero no lo aplicas. Hay que revisar las actuaciones de todos los jueces de instancia, jueces superiores y los fiscales del Ministerio Público, revisar esas actuaciones, y ahí no es cuestión de regularizar su situación laboral, sino a la destitución de muchos de ellos que le han hecho daño al país. Entonces, hay personas que tienen credenciales, pero debe existir la congruencia de la ley con su actuación. Eso es lo primero que hay que revisar, las actuaciones de ellos. Y aquí podemos hacer una reflexión. Se va a hacer una convocatoria a 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 32 suplentes, pero quizás van a existir muchísimas personas que no entrarán dentro de esos 64 magistrados. Pero el Comité de Postulaciones Judiciales, una vez instalado el Tribunal Supremo de Justicia, facilitar esa base de datos al nuevo Tribunal Supremo de Justicia en sala plena. ¿Para qué? Para que de esa base de datos salgan los nuevos jueces superiores, presidentes de circuito de nuestra República. Hay que refundar el sistema judicial en Venezuela, no nada más a nivel de magistrados, sino los jueces de instancia. ¿Y quién es mejor que esa base de datos que de esos aspirantes a magistrados, siempre y cuando ellos quieran participar como juez de instancia, juez superior? Habrán otros que no, pero hay una base de datos, hubo un control de credenciales, pero ya no le toca al Comité de Postulaciones Judiciales designar
a los presidentes de circuitos, jueces superiores en materia penal, por decirte algo, sino eso ya es competencia del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Comisión Judicial. Entiendo que esto permitiría arropar un poco más al ciudadano con respecto a esa sensación de seguridad, confianza en estos jueces en las diferentes instancias y también de cercanía, porque son los que van a estar directamente, de alguna forma, atendiendo los casos, no desde estas salas principales en la magistratura. Gracias por estar con nosotros. Doctor Andrés Mora Martínez, abogado penalista y constitucionalista, analizando un poco las herramientas necesarias, el escenario de este reinicio para la reformulación del Tribunal Supremo de Justicia. Derivado, hablábamos de las conclusiones, decisiones tomadas en la mesa de diálogo que sostienen Gobierno Nacional y esta